Herramientas sugeridas para la gestión de la calidad total. La complejidad de los problemas asociados al alcance de ciertos estándares de calidad en la producción de bienes y la prestación de servicios ha promovido el desarrollo de herramientas que, sobre una base científica, apuntan a la resolución de dicho problema con el fin de evitar la discrecionalidad en el tratamiento del tema. Los denominados filósofos de la calidad sostienen de manera categórica que la calidad es el producto, o bien que el producto es la calidad. Queriendo decir con esto que en mercados competitivos y cada vez más abiertos al comercio, lo que el consumidor busca y está dispuesto a pagar por ello es calidad. El consumidor ya no es esclavo de la oferta y esta última está cada vez más diversa y más competitiva. Por lo antes dicho, el tratamiento de la calidad en los productos constituye un nodo crítico tanto en la producción de bienes como en la prestación de servicios, nodo que requiere un tratamiento racional y efectivo donde los resultados alcanzados sean perfectamente medibles y los medios para su alcance estén disponibles y a la vista de los usuarios, sean estos productores o consumidores. Las herramientas básicas que se proponen para la gestión de la calidad están en línea con los métodos más avanzados de estadísticas, tales como muestreos de encuestas, muestreos de aceptación, pruebas de hipótesis, diseños de experimentos, análisis multivariados y los distintos métodos desarrollados en el campo de la investigación de operaciones. Estas herramientas fueron recopiladas y divulgadas en Japón por Kaoru Ishikawa, profesor de ingeniería de la Universidad de Tokio y padre de los denominados círculos de calidad. Lo que a continuación se presenta no es más que una breve descripción de las herramientas básicas de gestión de la calidad de uso más frecuente a los fines del alcance y promoción de la misma. Esta designación, herramientas básicas de la calidad, surgió en Japón en tiempos de la posguerra y fue una inspiración, o se inspira, mejor dicho, en las 7 famosas armas del monje guerrero Saito Musashido Benkei. La primera de ellas que vamos a presentar es el denominado diagrama causa-efecto o diagrama de Ishikawa o espina de pescado. El diagrama de Ishikawa, también conocido como diagrama de espina de pescado o diagrama de causa y efecto, es una herramienta de la calidad que ayuda a identificar las causas de un problema, analizando todos los factores que involucran la ejecución del proceso. En la metodología, todos los problemas tienen causas específicas y esas causas deben ser analizadas y probadas una a una a fin de comprobar cuál de ellas está realmente causando el problema que se requiere eliminar. Eliminando o corrigiendo las causas, se elimina el problema. El método consiste en identificar muchas causas posibles para un único efecto o problema y clasifica las ideas en categorías útiles. El enunciado del problema, colocado en la cabeza de la espina de pescado, se utiliza como un punto de partida para trazar el origen del problema hacia su causa raíz. Típicamente, el enunciado describe el problema como una brecha que se debe cerrar o como un objetivo que se debe lograr.
El mecanismo para encontrar las causas consiste en considerar el problema y preguntarse por qué, hasta que se llegue a identificar la causa raíz o hasta que se hayan agotado las opciones razonables en cada diagrama de espina de pescado. Es importante resaltar que originalmente se proponen 6 categorías para el método, que son maquinaria, materiales, mano de obra, medio ambiente, método y medidas, las 6M. Sin embargo, no todos los procesos o problemas se utilizan o se valen de todos esos factores, así que es necesario evaluar cuáles de ellos están presentes o son importantes para la ejecución. A continuación presentamos el esquema general del diagrama de Chicago. Se dijo oportunamente que lo que queremos es identificar las causas de un determinado efecto. Ese efecto está o puede poseer causas múltiples, pues difícilmente tenga una sola causa o se deba a una sola causa. Y se va a manifestar como un defecto en un producto o en un proceso o como un problema más o menos definido. La línea central nos está indicando, a pesar que se muestra en forma inversa, que debemos ir desde el problema identificado o el defecto identificado o aquello que se quiere corregir hacia la causa raíz o las causas raíces, por decirlo propiamente. Para ello, lo que se propone en el diagrama es evaluar cada uno de los posibles factores que contribuyen a la causa. El primero que analizamos son problemas asociados a la mano de obra. Estos problemas pueden darse por deficiencias en la capacitación de los operarios o bien por el incumplimiento de los protocolos de trabajo o por metodologías inadecuadas en el planteo del desarrollo del trabajo. Otro factor son los materiales, las materias primas o los recursos que se emplean en el proceso productivo. Estos pueden portar fallas de origen o bien pueden ser inadecuados a los fines de la producción planteada en el caso. Medio ambiente es otro de los factores. Específicamente en el caso nuestro, el de la producción agropecuaria, el medio ambiente puede ser o puede contribuir a las causas por las cuales se manifiesten defectos o problemas en la producción de bienes del tipo agropecuarios. Otro de los factores es que la forma en que se miden o se registran los procesos sean inadecuadas o sean insuficientes. Por lo tanto, esta forma de medir procesos o de registrar procesos puede también ser una causa probable de deficiencia en un producto o en un servicio. Otro de los factores es la maquinaria empleada. Puede que la maquinaria no se use de manera óptima, no esté en condiciones o no sea la adecuada para llevar adelante los procesos. Y finalmente, el método. Aquí ponemos especial atención. Es probable que los procesos no se desarrollen de la manera conveniente debido a que no se identificó convenientemente o no se verificó convenientemente la metodología para su ejecución.
Aplicación o aplicaciones del diagrama de Ishikawa. Es posible aplicar el diagrama de Ishikawa a diversos contextos y de diferentes maneras. Entre ellas se destaca la utilización para ver las causas principales y secundarias de un problema. Para ampliar la visión de las posibles causas de un problema, viéndolo de manera más sistémica y completa. Para identificar soluciones, optimizando el uso de los recursos disponibles para la empresa, o bien para generar mejoras en los procesos. La siguiente herramienta es el diagrama de Pareto o distribución ABC. Wilfredo Pareto fue un destacado ingeniero y economista italiano que ha realizado grandes contribuciones en el desarrollo de la ciencia, en la economía y en especial en el campo de la investigación de operaciones. El diagrama de Pareto se basa en el principio del mismo nombre, el cual sostiene que el 80% de los efectos son producidos por el 20% de las causas. Pareto llamó a ese 20% de causas vitales y al resto causas triviales, lo que da lugar a la siguiente enunciación. Es muy probable que en la manifestación de un problema existan pocos vitales y muchos triviales. En otras palabras, pocas causas vitales y muchas causas triviales. Lo que reafirma que la distribución de los efectos como sus posibles causas no es un proceso o no corresponden a un proceso lineal. Afirmación que permite una jerarquización de las causas en función de la frecuencia con que ocurre. El diagrama de Pareto se presenta como una gráfica de forma que las posibles causas de un efecto queden en orden descendente de izquierda a derecha y separada por barras. El diagrama permite asignar un orden de prioridades y facilita el estudio de las fallas en la empresa o en cualquier tipo de organización. Entonces, lo que el diagrama muestra es la frecuencia relativa con la que se manifiesta la probable causa de una situación problema. Cada una de estas causas va a contribuir en forma porcentual como origen de un probable defecto o problema. Lo que muestra el gráfico en este caso entonces es la participación de las causas identificadas para un único efecto o problema. Finalmente, lo que el gráfico va a mostrar no es nada más que la frecuencia acumulada de las causas, con lo que se corrobora que efectivamente el desarrollo de las causas de un determinado evento no corresponde a un proceso lineal. Un sencillo ejemplo nos puede mostrar el uso y la utilidad que reporta el diagrama de Pareto.
Trashless es una empresa de servicios de recolección de residuos domiciliarios y también patológicos. Las cuadrillas recolectoras están conformadas por un conductor y 4 recolectores por camión. Trabajan en turnos de 4 horas diarias rotativas en la semana y los turnos establecidos son los siguientes. El trabajo se desarrolla de lunes a viernes. Un operario puede ser convocado a cualquier turno siempre y cuando se respete un intervalo mínimo de 12 horas entre turnos sucesivos. La forma de remuneración es variable por turno. Los operarios disponen de un servicio médico ocupacional contratado por la empresa que monitorea el estado de salud de los operarios una vez al mes de modo preventivo, al margen de la cobertura médica obligatoria establecida por ley. Cada operario dispone además de vacaciones anuales, licencia por enfermedad, permisos especiales y licencias sin goce de sueldo por motivos particulares. La empresa provee ropa de trabajo, equipamiento sanitario e instalaciones para la higienización del personal, baños, los que se usan o los que deben usarse una vez concluida la jornada laboral. El problema. La Administración ha detectado altos grados de ausentismo en el personal afectado a recolección, por lo que pide un informe al Departamento de Recursos Humanos solicitando especificaciones respecto a las causas del ausentismo, la estacionalidad del mismo si lo hubiere, el ausentismo por turnos, en función también también en función que lleva a cabo un operario, y también por la edad de los mismos. Cabe acotar que las licencias sin goces de sueldo se consideran como ausentismo por parte del Departamento de Recursos Humanos. Esta es una miscelánea, es decir, un extracto del reporte de recursos humanos. Tasa de ausentismo promedio mensual 15%, con un mínimo de un 8% en un mes y un pico máximo de 19% en otro mes. El pico estacional, o sea, se verifica mayor ausentismo en el periodo considerado entre los meses de enero y marzo. Las causas: licencias médicas o causas por enfermedad, un 77%. Permisos especiales, 13%. Los permisos especiales son aquellos permisos que puede solicitar o a los que tiene derecho un operario para una gestión, para un acto en la escuela de los chicos, para acompañar a la mujer al médico, etc. A eso hacen referencia los permisos especiales. Licencias sin goce, un 6%. Faltas injustificadas, 3%. Y fraude sanitario, un 1%. El fraude sanitario es una falta con argumentos médicos que no puede ser demostrada como tal. La miscelánea se completa dando a conocer información respecto a la función que desempeñan los operarios. El 18% del ausentismo promedio anual corresponde a camioneros y el 82% a recolectores. Los turnos más afectados por ausentismo son aquellos que van desde las 0 horas a las 4 de la madrugada y de las 4 de la madrugada a las 8 de la mañana.
El modal diario, es decir, el día más frecuente son los días lunes. La edad, los menores de 35 años reportan en el informe un 63% de las faltas registradas o verificadas. Los días afectados por licencia médica o alicencia médica, un promedio de 4 por licencia, con un mínimo de 3 y un máximo de 5. Y la medida que se usó, digamos la medida de posición usada para el estudio es el modo, es decir, el valor más frecuente. Con estos elementos podemos plantear el diagrama de Pareto, donde se muestran las causas de ausentismo promedio mensual, la frecuencia relativa de ellos en función de las causas identificadas. En este sencillo ejemplo de aplicación del diagrama de Pareto podemos llegar a conclusiones muy interesantes. Primera, ¿cuál es el problema? El problema es en realidad la incidencia de enfermedades en los operarios como principal causa de ausentismo. Ahora generamos una hipótesis. La incidencia de enfermedades podría estar asociada al tipo y condiciones de trabajo. Recordemos que se trata de una empresa que lleva a cabo un servicio de recolección de residuos domiciliarios y patológicos. Luego podemos aplicar el diagrama causa-efecto de Ishikawa a partir de preguntarnos varias veces sucesivamente por qué, y para ello disponemos de muy buenas pistas. Sabemos que quienes más se ausentan por enfermedad son operarios menores de 35 años y que el pico de ausentismo se da en los meses de verano. Faltaría investigar el tipo de prevalencia sanitaria, es decir, el tipo de enfermedad que los afecta, si son por problemas intestinales producidos por contaminación bacteriana, si son o se trata de intoxicaciones o, por ejemplo, si se trata de deshidratación. Con estos elementos podemos restringir el estudio causa-efecto a 3 factores. Mano de obra, hay un dato interesante, quienes faltan o quienes se enferman, lo pongamos ya en esos términos, con más frecuencia son los menores de 35 años. Esto no es un dato menor. Quizás se deba a que probablemente no hayan sido adecuadamente capacitados o que no estén cumpliendo con los protocolos higiénicos establecidos por la empresa. Otra cuestión importante también es conocer cuál es el estado civil de esos operarios menores de 35 años, es decir, saber de los cuales cuántos están casados o en parejas y cuáles no. Esto podría estar incidiendo en el desempeño o en el comportamiento de estos operarios. El método. Los protocolos sanitarios establecidos son los adecuados. Ese control ocupacional preventivo médico que se lleva adelante es realmente efectivo. Son todas cuestiones que tienen que ver con el método y que probablemente estén fallando en algún punto, por lo cual se están manifestando este tipo de situaciones. Los materiales. La ropa de trabajo y el equipamiento sanitario, así como las instalaciones disponibles para la sanitización o higienización del personal son los adecuados. Todas estas cuestiones deben ser obviamente tenidas en cuenta. Y así podemos continuar con la investigación hasta finalmente dar con aquellas acciones que son las acciones correctivas.
Otra herramienta para la gestión de la calidad son los denominados diagramas de flujo. Los diagramas de flujo muestran la secuencia de pasos y las posibilidades de ramificaciones que existen en un proceso que transforma una o más entradas en una o más salidas. Los diagramas de flujo muestran las actividades, los puntos críticos de decisión, las ramificaciones, las rutas paralelas y el orden general del proceso. Los diagramas de flujo pueden resultar útiles para entender y estimar el costo de la calidad de un proceso. Esto se consigue mediante la aplicación de la lógica de ramificaciones del diagrama de flujo y sus frecuencias relativas para estimar el valor monetario esperado para el trabajo conforme y no conforme requerido para entregar la salida conforme esperada. Por tratarse de un diagrama visual, proporciona algunas ventajas, como ser fácil comprensión, es una buena herramienta para capacitar al personal, ayuda a identificar problemas y oportunidades de mejora, favorece la comprensión del problema al mostrarlo gráficamente, ayuda al pensamiento lógico y analítico y se puede tomar como un lenguaje más, pues cualquier persona que lo conozca puede entender los procesos planteados. Para la confección de los diagramas de flujo se usa una simbología estandarizada. Mostramos a continuación algunos de los símbolos más frecuentes. Los símbolos denominados de inicio y fin, cuya denominación técnica es terminal. Estos indican inicio del diagrama y final del diagrama. Normalmente, la forma indicada es la de un estadio, es decir, un rectángulo con los extremos redondeados, pero también suele usarse con mucha frecuencia un círculo. La flecha, denominada línea de flujo, secuencia o consecución de procesos, muestra el orden de operación de los procesos. El rombo, que indica decisión, división entre opciones y muestra una operación condicional que determina cuál es el camino que tomará un proceso. Y finalmente la caja de proceso, que representa un conjunto de operaciones. Normas o reglas estandarizadas para la elaboración de un diagrama de flujo. 1. Se escriben de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. También deben tener un inicio y un fin. 2. Las líneas utilizadas para indicar la dirección del flujo del diagrama deben ser rectas, verticales y horizontales. 3. Todas las líneas utilizadas para indicar la dirección del flujo del diagrama deben estar conectadas. La conexión debe ser a un símbolo que exprese lectura, proceso, decisión, conexión o fin. Y 4. Deben ser construidos, ya se dijo, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Herramientas de uso frecuente, las hojas de verificación. Las hojas de verificación, también conocidas como hojas de control, se pueden utilizar como listas de comprobación a la hora de recoger datos. Las hojas de verificación se utilizan para organizar los hechos de manera que se facilite la recopilación de un conjunto de datos útiles
sobre un posible problema de calidad. Son especialmente útiles a la hora de recoger datos de los atributos mientras se realizan inspecciones para identificar defectos. Por ejemplo, los datos sobre frecuencia o consecuencias de defectos recogidos en las hojas de verificación se representan a menudo utilizando el diagrama de Pareto. Por ejemplo, se presenta una hoja de verificación para prácticas correctas de higiene con el fin de prevenir micotoxinas o contaminación con micotoxinas en producción agropecuaria. En este caso, la hoja está organizada en columnas y se establecen puntos de control para un conjunto de labores: plantación antes de la cosecha y después de la cosecha. Cada uno de estos grupos de tareas, a cada uno de estos grupos de tareas corresponden preguntas específicas y las respuestas posibles son sí o no. Y la última columna hace referencia a que si se registra efectivamente la actividad. Por ejemplo, tomemos el primer caso. Dice: se prepara la tierra de forma adecuada para la siembra de cada uno de nuestros cultivos, sí o no. De acuerdo a si se realiza o no la labor, se pone registrada si se realiza, no registrada si se realiza. La información que proporciona esta hoja nos va a permitir acceder a una distribución del tipo discreta para su posterior evaluación. Instrumentos para el procesamiento de datos y el control en la gestión de la calidad. La gestión de la calidad invariablemente requiere de la generación de información, datos, y su posterior procesamiento objetivo. En este punto es esencial el uso de herramientas estadísticas, por un lado, y por otro, el de tecnología para la gestión de la información. La estadística nos garantiza veracidad y representatividad de los resultados alcanzados según los indicadores objetivos de calidad propuestos. Las tecnologías de gestión de la información permiten el rápido procesamiento de un volumen importante de datos dispersos. La combinación de ambas herramientas posibilita la generación de información vital para la toma de decisiones. A continuación se dan a conocer las herramientas más elementales para el procesamiento de datos y el control en la gestión de la calidad, sin perjuicio que tal procesamiento pueda realizarse usando metodologías y herramientas aún más complejas y de carácter predictivo, como series de tiempo, análisis estadístico multivariado, modelos autorregresivos, recursivos, etc. Histogramas de frecuencia. No vamos a hablar mucho de ellos, porque contamos con una audiencia calificada. Un histograma es un gráfico de barras vertical que representa la distribución de frecuencias de un conjunto de datos y se utiliza para describir la tendencia central de dispersión y forma de una distribución estadística. Un histograma es especialmente útil cuando se tiene un amplio número de datos que es preciso organizar para analizar más detalladamente o tomar decisiones sobre la base de ellos. También es un medio eficaz para transmitir a otras personas información sobre un proceso de forma precisa e inteligible. Otra aplicación de los histogramas es la comparación de los resultados de un proceso con las especificaciones previamente establecidas. En este caso, mediante el histograma, puede determinarse en qué grado el proceso está produciendo buenos resultados y hasta qué punto existen desviaciones respecto a los límites fijados en esas mismas especificaciones. En este sentido, el estudio de la distribución de los datos puede ser un excelente punto de partida para establecer hipótesis acerca de un funcionamiento insatisfactorio. Utilidad o utilidades de los histogramas de frecuencia.
Uno proporciona mediante el estudio de la distribución de los datos un excelente punto de partida para formular hipótesis acerca de un funcionamiento insatisfactorio. Es especialmente útil cuando se tiene un amplio número de datos que es preciso organizar para analizar más detalladamente o tomar decisiones con base en ellos. Es un medio eficaz para transmitir a otras personas información sobre un proceso de forma precisa e inteligible. Permite la comparación de los resultados de un proceso con las especificaciones previamente establecidas para el mismo y ayuda además a determinar si el proceso satisface los requisitos del cliente. Y también hace posible determinar si ha habido cambios en un proceso. Un ejemplo sencillo podría ser su aplicación para conocer la distribución del calibre de fruta, tamaño, en la producción de limones, atento a que existen calibres de exportación perfectamente definidos. Diagramas de dispersión. Los diagramas de dispersión representan parejas ordenadas, X, y a menudo se les denomina diagramas de correlación, ya que pretenden explicar un cambio en una variable dependiente Y en relación con un cambio observado en la variable independiente X. La dirección de la correlación puede ser proporcional, correlación positiva, inversa, correlación negativa, o bien puede no darse un patrón de correlación cero o independencia entre las variables estudiadas. En caso que se pueda establecer una correlación, se puede calcular una línea de regresión y utilizarla para estimar cómo un cambio en la variable independiente influirá en el valor de la variable dependiente. Los diagramas de dispersión son útiles para establecer relaciones entre variables y por lo tanto para el establecimiento de relaciones causa-efecto y también para identificar presuntivamente comportamientos tendenciosos en algunas variables. Diagramas o gráficos de control. Se utilizan para determinar si un proceso es estable o tiene un comportamiento predecible. Consisten en el establecimiento de límites, tanto superior como inferior, con base en especificaciones sobre requisitos establecidos previamente. Reflejan los valores máximos y mínimos permitidos para una variable que contribuye a la calidad. Los límites de control superior e inferior se determinan mediante la utilización de cálculos y principios estadísticos estándares para verificar si un proceso es estable o normal. Se puede utilizar los límites de control calculados estadísticamente para identificar los puntos en que se aplicarán medidas correctivas para prevenir un desempeño normal. En general, la acción correctiva busca mantener la estabilidad natural de un proceso eficaz. Se puede utilizar los diagramas de control para monitorear diferentes tipos de variables de salida. Se utilizan con mayor frecuencia para realizar el seguimiento de actividades repetitivas relativas a la fabricación o elaboración de lotes o partidas. Finalmente, los diagramas de control nos van a permitir aplicar todo aquello que venimos desarrollando a lo largo de esta entrega. En primer lugar, a partir del establecimiento de estándares de calidad como especificaciones, es decir, como indicadores objetivos de calidad perfectamente medibles, podemos definir un nivel óptimo de ese indicador y un nivel de desvío, estableciendo límites, tanto un límite superior como un límite inferior. El uso de los diagramas de control nos va a permitir el ejercicio de el control
en la medida en que se registre la ocurrencia de eventos dentro de los límites permitidos. A su vez, el no cumplimiento, o sea, los desvíos por arriba de estos límites, nos van a estar indicando la necesidad de aplicar acciones correctivas.